Osteología del pie. El pie está conformado por los 7 huesos del tarso, los 5 metatarsianos y las falanges. Los 7 huesos del tarso están distribuidos en dos filas. Una fila posterior que va a estar constituida por dos huesos que son el astrágalo y el calcáneo, y una fila anterior que va a estar distribuida por los otros huesos del tarso que son el navicular, el cuboides y las tres cuñas, la cuña medial, la intermedia y la lateral, o la primera, la segunda y la tercera cuña, la mayor, la intermedia y la menor. De igual manera, a esto se le conoce como retropié a la unión del astrágalo con el calcáneo, medio pie a la unión de los demás tarsos. Bien. Los metatarsianos los vamos a encontrar con el número del 1 al 5, nombrados como primer metatarso, segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano. Y luego encontramos a las falanges, que también se distribuyen de la misma manera que en la mano, como proximal, media y distal, siendo el primer dedo del pie solamente teniendo proximal y distal, y los demás dedos del segundo al quinto teniendo proximal, media y distal. Con respecto a las características generales de los huesos del tarso, vamos a decir que todos estos son cuboideos, son clasificados como huesos cortos, que los huesos están divididos en dos filas, una fila que se proyecta hacia posterior, formada por el astrágalo y el calcáneo, y otra que se proyecta hacia anterior, formada por los otros huesos del tarso, que la fila posterior, el astrágalo, es el que se relaciona directamente con los huesos de la pierna, es decir, con el peroné y la tibia, y que la otra fila, la fila anterior, es la que se va a relacionar con los huesos metatarsianos, ¿ya? Que a los huesos de la fila posterior se le conoce como retropié, que a los huesos de la fila anterior se le conoce como medio pie. Con respecto a los huesos del tarso, nosotros vamos a conocer en detalle a astrágalo y a calcáneo, más que nada sus superficies articulares, y a los demás solamente reconocer algunas estructuras o algunas características para que ustedes lo puedan reconocer. Ya lo van a ver más en detalle con la profesora Carolina, para que ustedes puedan reconocerlos más que nada y saber cómo reconocer tal hueso. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a partir con estos huesos, con los que están en la fila anterior, para poder diferenciarlos, y luego vamos a ver los otros dos huesos que son el astrágalo y el calcáneo. Con respecto al hueso navicular, o también llamado escafoides del tarso, a este es muy parecido al escafoides del carpo, por lo tanto lo reconocen fácilmente, porque en él encuentran una cavidad glenoidea que es proyectada hacia atrás. Y hacia adelante, hacia anterior, van a encontrar una superficie articular que está dividida en tres superficies articulares porque se relaciona directamente con las tres cuñas. ¿Ya? El hueso navicular se relaciona por atrás con el astrágalo a través de su cavidad glenoidea, y por anterior se relaciona con las tres cuneiformes, y también hacia lateral tiene una pequeña relación con el hueso cuboides. Bien. Al hueso cuboide generalmente dicen que lo reconocen porque tiene forma de cubo, ¿sí? Y también hacia anterior se relaciona con los dos últimos metatarsianos, es decir, con el cuarto y el quinto metatarsiano, y hacia posterior se relaciona directamente con el calcáneo a través de una superficie articular que tiene forma de silla de montar. Hacia medial se va a relacionar con el navicular y también con la tercera cuña. Las cuneiformes se relacionan entre sí, y la que es más fácil de reconocer entre ellas es la primera, porque esta tiene una superficie articular en forma de riñón, ya que se relaciona con el primer metatarsiano, y este primer metatarsiano en su base tiene una tiene una base con una carilla articular en forma de riñón, y por lo tanto la primera cuña tiene que tener una superficie articular en forma de riñón, ¿ya? Y por eso la reconocemos, es bastante fácil de reconocer la primera cuña,
¿ya? Algunos dicen que es fácil de reconocer por su tamaño, ¿ya? Pero yo siempre digo que sí, es fácil de reconocer por su tamaño siempre y cuando tengamos los huesos de la misma persona. Ya, si tenemos cuñas de diferentes personas, el tamaño puede ser no una característica que nos permita reconocer los huesos. Ya, así que ojo con eso. Bien, por lo tanto, la característica que nos va a permitir reconocer la primera cuña es que por un lado tiene una superficie articular en forma de riñón para articularse con el primer metatarsiano, y por el otro tiene una superficie triangular que es por la cual se va a relacionar con el hueso navicular. La segunda cuña es mucho más pequeña, su dorso es cuadradito, como lo vemos aquí, y por el lado donde se relaciona con el segundo metatarsiano tiene una superficie triangular, y por el lado donde se relaciona con el navicular también tiene una superficie triangular, ¿ya? Y aquí la tercera cuña tiene su dorso completamente rectangular, es un poquito más grande que la segunda, y hacia el tercer metatarsiano tiene una superficie triangular, pero hacia el navicular tiene una superficie triangular con vértice truncado, es decir, es un triángulo que le falta el vértice, que le cortaron el vértice, ¿ya? Y de esa manera la podemos reconocer. Es un poco complejo asimilarlo cuando uno lo describe de forma hablada. Ya, si lo tuviésemos aquí presente en las manos las cuñas, sería mucho más fácil reconocerlo. Yo les voy a mandar fotografías de las cuñas, o mejor les voy a grabar un video con respecto a las cuñas para que ustedes vean que es mucho más fácil reconocerlos en una imagen, que en una imagen de una foto del hueso real, que en una fotografía plana como la que estamos viendo aquí en la diapositiva. Bien. Bien, esta es otra fotografía donde muestra lo mismo al astrágalo calcáneo. Acá se muestran de mejor manera las superficies articulares, las escafoides, con su relación para el astrágalo y las cuñas, cuboides, las tres cuneiformes, los metatarsianos y las falanges. Con respecto a los huesos que vamos a distinguir va a ser al calcáneo y al astrágalo. Bien, el calcáneo, como todos los huesos del del tarso, son considerados huesos cuboides, por lo tanto vamos a distinguir en él 6 caras, una cara superior, una cara inferior, una cara lateral, medial, anterior y posterior. La cara superior del calcáneo la vamos a distinguir porque en ella se encuentran dos superficies articulares, una hacia posterolateral, que es convexa, y una hacia anteromedial, que es cóncava, que son para relacionarse directamente con la cara inferior del astrágalo, ya que este hueso se va a montar por sobre el calcáneo y van a producir la articulación astrágalo-calcánea. La cara inferior del calcáneo no es articular y vamos a encontrar en ella que se encuentran 3 tuberosidades que sirven para inserción de musculatura principalmente y de la fascia plantar, y encontramos que existe una proyectada hacia anterior y 2 proyectadas hacia posterior, donde se denominan la tuberosidad anterior del calcáneo y la otra como póstero interna y póstero externa. En la cara externa del calcáneo vamos a observar que existen otras tuberosidades que en realidad son la mal llamada tróclea peroneal, y es una tuberosidad que sobresale por la cara lateral del calcáneo y que la llaman tróclea peroneal porque por debajo y por sobre ella discurren los tendones de los músculos peroneos. Por la cara medial del calcáneo, que en realidad la podemos ver aquí y también aquí, va a haber una proyección que sobresale de esta cara que se llama sustentáculo del talo, o en latín sustentaculum tali, y tiene ese nombre porque lo que hace este sustentáculo es sostener a la cabeza del astrágalo, ¿ya? Y por eso lo llaman sustentáculo del talo. Y siempre se va a encontrar en la cara medial del calcáneo. En la cara anterior del calcáneo, esta sí es una cara articular
en ella vamos a encontrar una superficie en forma de silla de montar y es para relacionarse con la cara posterior del hueso cuboides y formar de esta manera la articulación calcáneo-cuboidea. Y finalmente la cara posterior del calcáneo, que es la que vemos aquí, aquí y aquí, es la que conforma nuestro talón y en ella vamos a encontrar una gran tuberosidad que se llama tuberosidad mayor del calcáneo y es por donde se inserta el tendón de Aquiles del tríceps sural, que es la unión de los gemelos y del sóleo, que son los músculos que vienen directamente desde la cara posterior de la pierna hasta el pie, específicamente hasta la tuberosidad mayor del calcáneo. Bien, entonces repito, el calcáneo tiene 6 caras porque es un hueso irregularmente cuboideo. Tiene 2 caras articulares, que vendría siendo la cara superior y la cara anterior. La superior presenta 2 carillas, una hacia posterolateral, que es convexa, y otra hacia anteromedial, que es cóncava, para la cara inferior del astrágalo. Y la cara anterior del calcáneo presenta otra carilla en forma de silla de montar para la cara posterior del cuboides. Y las otras caras del calcáneo, es decir, la medial y la lateral, no son articulares, presentan estructuras. La medial, el sustentáculum tali, la lateral, la tróclea peroneal. La inferior presentan las tuberosidades del calcáneo, la tuberosidad anterior, la tuberosidad posteromedial, que es la de mayor tamaño, la tuberosidad posterolateral, que es la de menor tamaño, y la cara posterior presenta esta gran tuberosidad, que es la que tenemos aquí a nivel del talón, ¿cierto?, del pie, que se conoce como tuberosidad mayor del calcáneo. Bien, el astrágalo. El astrágalo también es cuboideo, por lo tanto tiene 6 caras, una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara medial y una cara lateral. En la cara superior vamos a encontrar a la tróclea astragalina, que es la que se va a relacionar con la cara inferior de la epífisis distal de la tibia para conformar parte de la articulación de tobillo. Esta es una tróclea, ¿ya? Por lo tanto tiene una saliente, una depresión y otra saliente, para que se relacione directamente con la carilla inferior de la epífisis distal de la tibia. En la cara inferior del astrágalo también vamos a encontrar otra superficie articular, en realidad 2, una que se dirige hacia posterolateral y otra que se dirige hacia anteromedial y que son para relacionarse con la cara superior del hueso calcáneo. La que está hacia posterolateral es cóncava y la que se encuentra hacia anteromedial es convexa. Ya recuerden que las que estaban a nivel de la cara superior del calcáneo, la que se encontraba hacia posterolateral era convexa y la que se encontraba hacia anteromedial era cóncava. Por lo tanto, aquí en el astrágalo tienen que ser inversas para que puedan calzar. La que se encuentra hacia posterolateral tiene que ser cóncava y la que se encuentra hacia anteromedial tiene que ser convexa, para que de esa manera se pueda articular con las carillas que tiene el calcáneo en su cara superior y conformar la articulación astrágalo-calcáneo. Bien, por lo tanto, la cara superior y la cara inferior del astrágalo son articulares. La cara anterior del calcáneo vamos a encontrar a esta superficie articular que conforma parte de la cabeza del astrágalo, ¿ya? Y es un cóndilo elipsoideo porque es más alargado en un sentido que el otro. Y este cóndilo se va a relacionar con una cavidad glenoidea que contiene el hueso navicular, ¿sí? Si observamos esta foto, aquí vemos al astrágalo. Acá está la cabeza del astrágalo con su cóndilo y la cavidad glenoidea que lo recepciona la tiene el hueso navicular o escafoides del tarso, ¿sí? Conformando la articulación astrágalo-navicular o navicular-astrágalo. Bien. Perdón.
La cara posterior del astrágalo no es articular, solamente se encuentra acanalada porque permite el paso de diferentes tendones de los músculos que van a llegar hasta el pie. La cara medial y la cara lateral del astrágalo sí son articulares, ya que en ella van a encontrar superficies articulares tanto por medial como por lateral. Estas superficies articulares son para recepcionar a los dos malleolos, tanto al malleolo tibial por el lado medial y al malleolo peroneo por el lado lateral, ¿ya? Por lo tanto, la cara medial del astrágalo va a tener una superficie articular alargada en forma de coma acostada. Bien, y la cara lateral del astrágalo va a tener una superficie articular en forma de triángulo para recepcionar al malleolo lateral. Y de esa manera, junto con la cara superior del astrágalo, que es la tróclea astragalina, van a conformar, junto con los dos malleolos y la tibia, a la polea tibio-peronea astragalina, es decir, a la articulación de tobillo.